Amén, amén. Gracias, pastora. Pastora, le agradezco que mire lo que le escribí en el celular. Bueno, para todos, muy buenas noches. Como les decía, le pido al Espíritu Santo que en estos momentos se entrone en este lugar, Señor, y que permitas que solamente mi boca exprese lo que el Señor quiere que les digan esta noche. Gracias, Dios, por darme esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor, y espero poder ser ese vaso que tú puedas utilizar y llenar para poderte entregar lo que tú ya sembraste en mí. Bueno, hoy quiero entregar esta palabra que el Señor me ha dado y digamos que me ha cuestionado mucho y pues espero que para todos sea de la misma manera. El nombre de esta prédica creo que es, ¿no? Tuve varios nombres, pero hoy creo que le voy a colocar cómo edifico bien. Y la cosa aquí es que cuando terminemos la prédica, sepamos qué es lo que queremos edificar en nuestras vidas. Entonces, como texto base, y que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor añada sabiduría a esta palabra, es Segunda de Crónicas 17, 1 al 6. Entonces, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de lo que somos, de puros reyes. Esta noche es de reinado. Entonces, hoy vamos a hablar del rey Josafat. El rey Josafat, dice Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Luego, Josafat, hijo de Asad, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas, eh, estableció tropas en toda la ciudad fortificada de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó, buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos, en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en toda Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y vamos a regresar otra vez. Pastora, le agradezco al verso 1. Entonces, en el verso 1 vemos cómo Josafat sucedió al trono a su padre Asa. Su padre Asa, si leemos anteriormente y a los que de pronto somos un poquito inquietos con la palabra, nos damos cuenta que Asa fue un hombre que no hizo las cosas que le agradaban al Señor. Él fue un hombre que se dedicó a hacer todas las cosas contrarias a lo que Dios quería. Tenía ídolos, imágenes, cerró el templo, bueno, hizo muchas cosas que al Señor no le agradaban. Pero cuando Josafat llegó al reinado, Josafat hizo algo maravilloso y es que dice que fortaleció, dice el versículo 1. Y cuando decimos que él fortaleció, debemos entender entonces en este momento que no digamos todo lo que hemos vivido de pronto en nuestra vida, o lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que nos han enseñado de pronto las vivencias que hemos tenido, no todas son malas, no podemos estar siempre como empezando de cero, como sentir que de pronto estas cosas que pasamos o que vivimos no nos van a servir y que siempre vamos a estar empezando de cero porque si no, nunca vamos a poder hacer nada. Por eso Josafat fue muy como astuto y vio qué fue lo que hizo su padre y dijo, oiga, de esto voy a rescatar tal cosa y de esto voy a desatar tal cosa. Entonces, ahí vemos cómo él se iba fortaleciendo lo que su papá hizo bien y quitó lo que no le gustaba al Señor, ¿sí? Él se dedicó a obedecer el camino de Dios, ¿sí? Vemos eso en Josafat, un hijo que revisó, o sea, si la palabra dice que Josafat fortaleció lo que su papá había hecho, es porque él tuvo que haberse puesto a pensar, bueno, mi papá, ¿qué hizo? Y empezó
a revisar como lo que él conquistó, qué podía mejorar, qué no, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros estamos invitados a eso, a cada día ver que nosotros y en las experiencias que hemos pasado, siempre hay cosas buenas, cosas que rescatar. Eh, y eso, pues, es algo importante para empezar esta conversación. Entonces, por ejemplo, si uno desea ser un buen profesional, pues uno tiene que cada día estudiar más. Si uno desea, qué sé yo, adelgazar o tener buenos músculos como los del Pastor Juan, entonces tiene que hacer uno mucho ejercicio. Si uno desea ser el mejor en el trabajo, pues tiene que dedicarse a ver cómo son las cosas en la empresa, a tratar de ser el mejor, ¿sí? Entonces es en este momento en que me nace la pregunta de, y bueno, ¿qué, qué deseo? ¿Cómo deseo agradar a Dios? ¿Qué hago? ¿Qué fortalezco en mi vida espiritual? Porque sabemos y entendemos todos los que estamos aquí reunidos que a Dios no lo agradamos con nuestra parte material, ¿sí? No lo agradamos ni con nuestro dinero, ni con nuestra belleza, ni con nuestros poderes, ni con nuestras, de pronto, todo lo que manifiesta el mundo. A Él lo agradamos es con nuestra parte espiritual. Entonces ahí es cuando yo me entré a preguntar, bueno, sí, y entonces, ¿qué fortalezco en mi vida espiritual? ¿Qué sembraron en mí? ¿Qué sembró mi papá? ¿Qué sembró mi mamá? ¿Qué han sembrado en la vida? Mis amigos, las parejas que se han tenido, los problemas que se han presentado en mi vida. ¿Qué hay de ahí que yo pueda fortalecer? Y al mismo tiempo, cuando lo fortalezco, poderle agradar al Señor. Entonces, voy al verso 3, pastora, si lo colocas, por favor, y nos damos cuenta que ahí Josafat hizo dos cosas. Bueno, una hizo y otra dejó de hacer. Entonces es esa la gran invitación que el Señor nos hace, ¿no? Entonces vemos cómo el verso 3 dice, el Señor estaba con Josafat, ¿por qué? Porque él siguió el ejemplo de los primeros años de su padre David, dice otra, en otra parte de la palabra, ¿sí? En otra versión. Entonces, si vemos, la palabra siempre como que es muy explícita y por eso dice, él siguió el ejemplo de los primeros años de su padre David, ¿sí? Entonces, si vemos, Josafat no solamente se fue a lo que hizo su papá Asa, sino que él diría, bueno, Asa no, digamos, mi papá terrenal no hizo lo correcto. Vamos a ver atrás quién estaba y vamos a ver atrás quién estaba, a ver quién hizo y empezó a indagar y fue cuando se dio cuenta que David en sus primeros años era un hombre que agradaba completamente al Señor. Y entonces él dijo, bueno, aquí es donde yo voy a empezar a hacer, esto es lo que yo voy a construir, esto es lo que yo voy a edificar, ¿sí? Y se dio cuenta ahí y dejó de hacer lo que les digo. Él hizo eso, él indagó hasta llegar a donde David y darse cuenta que en sus primeros años, en las primeras etapas de su vida, David agradaba al Señor completamente. Entonces él dijo, aquí esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué dejó de hacer? Dejó de adorar o seguir los caminos de Baal, que son caminos de idolatría, caminos de pecado, los caminos que no nos sirven, los caminos que hacía Asa y que al Señor no le agradaban. Entonces él se dio cuenta y dijo, no, yo esto no lo voy a hacer. Entonces, eso es como también parte de lo que nosotros nos debemos preguntar. Bueno, ya sabemos lo que debemos hacer, porque ya sabemos que agradamos al Señor siguiendo los buenos ejemplos de Moisés, siguiendo los mandamientos, obedeciendo al Señor. ¿Y qué debemos de dejar de hacer? Entonces, tenemos que concientizarnos en eso. Ya es hora de que nosotros, como la pastora se me iba adelantando en la prédica, miremos, hombre, sí, si tengo que dejar la rumba, la dejo. Si tengo que dejar de tomar, lo dejo. Si tengo que dejar de decir groserías, lo dejo. Si me tengo que apartar de este lado, lo hago. Si tengo que leer la palabra para poder entender y poderme conectar espiritualmente con el Señor y poder volver a encontrar ese inicio de mi vida, que es la parte espiritual, tengo que hacerlo, ¿sí? Y por eso, digamos que ahí uno se da cuenta, ¿no? Si Josafat se dio cuenta que su papá hacía lo de Baal y que él iba a dejar de hacer eso, entonces es cuando nos damos cuenta, bueno, no siempre, digamos, que a veces decimos, es que mi papá lo hace, no,
No siempre digamos que porque mi papá o porque mi vecino o porque el jefe o porque hacen esas cosas y quizás haya un bien terrenal, no es que lo estén haciendo bien. Tenemos que darnos cuenta y saber discernir qué es lo que al Señor le agrada. Entonces, es importante revisar en la palabra de qué manera podemos agradar al Señor. Y todos sabemos aquí los que estamos reunidos, porque el pastor Juan muchas veces nos lo ha dicho y lo hemos leído en la palabra, que al Señor lo que más le encanta es la obediencia. ¿Sí? O sea, sabemos que más que obras, más que ayunos, más que cualquier cosa, al Señor lo que más le encanta es la obediencia. Entonces, ¿y a qué tenemos que obedecer? A sus mandatos, a todo lo que Él nos manda hacer, a hacer las obras del Espíritu, no las obras de la carne. Y aquí pues todos lo tenemos claro, cuáles son las obras del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Entonces, es hora de que empecemos a mirar que Dios es un Dios santo y nosotros nos gozamos en decir que somos hijos de Dios y que Dios vive en nosotros y que nuestro cuerpo y nuestra vida es un templo del Espíritu Santo. Entonces, si eso somos, ¿no será importante que donde nosotros estemos realmente mostremos lo diferentes que somos? Porque eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él donde se paraba, todo el mundo se daba cuenta que Él era diferente, que Él era diferente, que Él no era igual que la gente que estaba alrededor de él, ¿sí? Entonces, es bueno que en el círculo donde nos movamos podamos ser los diferentes, ¿sí? Que no que porque hoy todos están de rumba y nos vamos para conciertos y entonces todo lo tenemos que hacer porque eso es lo que se está haciendo y eso es lo que está ahí, como dicen los jóvenes hoy en día. Entonces, nada, es poder marcar la diferencia y que la gente se dé cuenta que nosotros somos luz, ¿sí? Entonces, Josafat fue un rey que se dedicó a obedecer a Dios, ¿sí? Se dedicó a obedecer a Dios y sus mandatos, ¿sí? Y a pesar del ejemplo de su padre, él eligió hacer lo bueno. Él no empezó como a hacer esas cosas que hacemos los cristianos de moda, ¿no? O lloro y mañana me doy una rumbita. Hoy ayuno y bueno, mañana, qué sé yo, soy infiel. Hoy vigilo y bueno, el otro fin de semana entonces me voy de farra. No, 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 él no hizo eso. Eso era lo que hacía su padre. Y él dijo, no, esto no le agrada al Señor, esto a mí tampoco me gusta, yo no lo quiero hacer, yo quiero seguir el camino como debe ser. Y entonces, como decimos, se paró en la raya y empezó a hacer lo bueno, ¿sí? Y como sabemos que nosotros le servimos a un Dios inmensamente divino, un Dios inmensamente maravilloso, un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente. Entonces, pastora, por favor, miremos lo que dice el Salmo 37:25. Esto es algo muy maravilloso que nos debe llenar, porque el Salmo 37:25 dice, de pronto no lo voy a leer todo, sino voy a leer sobre todo la parte donde dice, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Mm? Entonces, quisiera que por favor, pastora, volviéramos al verso 5 de Segunda de Crónicas 17, donde estábamos, al verso 5. Entonces, dice, Jehová, por tanto, confirmó el reinado en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Entonces, qué bendición. O sea, qué bendición saber que mire cómo tenemos que solamente servirle al Señor, solamente cómo tenemos que agradecerle al Señor y mire cómo Él, eh, obedeciendo Él mismo su palabra, porque como les decía, Él no miente y de aquí lo sabemos, Dios es todopoderoso, Él hace, Él coloca gracia en nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, Él coloca gracia. Y ya no tenemos que nosotros no me vayan a malinterpretar cuando digo que no tenemos que trabajar, porque pues sabemos que en este mundo tenemos que trabajar, pero ya no tenemos que trabajar desahogadamente, ya solamente pensando en el dinero. No es que yo no puedo descansar, no es que yo tengo que hacer más dinero, no es que yo tengo que correr, no es que si yo no corro, mejor dicho, yo no hago, no es que si es que yo no soy la más rica, yo no, es que si yo no tengo lo mejor, no, es que no, ya vivimos tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor coloca gracia sobre nosotros y donde nosotros estemos vamos a ser tratados como reyes, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí? El Señor
confirmó a Josafat, el reinado de Josafat, y hizo que el pueblo le llevara regalos, y de tal manera él se pudo hacer muy rico. Entonces, solamente Josafat se dedicaba a agradar al Señor y el Señor hacía que todas las personas trabajaran para él, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que en la palabra también hay algo que dice que lo que otros siembran, uno es el que lo cosecha, porque somos hijos del reino. Y el rey nunca nos va a dejar a nosotros, digamos, como pasar ninguna necesidad, como ahí lo decíamos. No hay un justo que mendigue pan, ni su descendencia tampoco. Entonces, bueno, es invitarlos, invitarme yo misma, ¿no? Invitarme yo misma a creer en el Señor, a saber que cuando le agradamos a Él y nos dedicamos como dice también la palabra, cuando nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios, Dios se dedica a nuestras cosas. Entonces, gloria a Dios, Dios es maravilloso, Dios es perfecto, ¿sí? Ahoritica que quisiera, pastora, que por favor revisáramos el verso 6, ¿sí? Que dice que Josafat estaba realmente comprometido. ¿M? Dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. No, el 6, no, creo que debe ser el 5. Bueno, bueno, de todas maneras, acá dice que Josafat estaba realmente comprometido con el Señor, ¿sí? Y por eso quitó, digamos, todas las cosas, quizás en Reina Valera dice que él estaba comprometido. Y porque él quitó toda, vea, ¿sí? Se animó su corazón en los caminos de Jehová, se animó, se confirmó, él tenía un compromiso, dice la Reina Valera, él tenía un compromiso con Jehová y quitó de los lugares, quitó todos los lugares altos las imágenes de acera de en medio de Judá. Entonces, hoy la pregunta es esa, ¿sí? Hoy la pregunta es esa, ¿estamos comprometidos con el Señor? Mira, estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en toda Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Cera. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos comprometidos, ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces, de pronto las personas que están aquí casadas, de pronto la pastora Lida y pues todos los que son aquí casados, saben que cuando uno tiene un compromiso y cuando uno lo toma de verdad, uno lucha por ese compromiso, uno trata de dar siempre, trata no, uno da siempre al máximo lo mayor, lo mejor para ese compromiso, uno sirve al otro de la mejor manera, uno lo ama, uno lo respeta, uno bueno, todas las cosas que hacen las personas que están comprometidas. Entonces, mi pregunta hoy es, ¿estamos comprometidos? Cuando estamos comprometidos nos dan un anillo, ¿cierto, pastora Lida? Pues yo no he tenido el anillo de compromiso, pero lo he visto. Entonces, cuando uno tiene el anillo de compromiso, es ese hecho que nos dice que nosotros pertenecemos a alguien. Entonces, ese anillo, coloquémonoslo con el Señor, coloquémonos ese compromiso, hagámoslo con Él como lo hizo Josafat, y no seamos de pronto como litica en el mundo, de pronto la del ratico, de pronto la que hoy está y mañana no, no, no. Nosotros somos la niña de sus ojos, él lo dice. Entonces, si nosotros somos las niñas de sus ojos, comportémonos con el Señor, con ese compromiso que Él quiere que nosotros seamos. Dicen que nosotros somos la novia de Dios, porque somos su iglesia, ¿sí? Entonces, comprometámonos con el Señor y comportémonos como esa novia que espera a ese novio, que espera el momento de encontrarse con Él, que se guarda para Él, que vive para Él, que es obediente a Él, que es sumisa a Él. Entonces, qué mejor que tener ese compromiso con el Señor. Si los que estamos aquí hemos tenido de pronto una pareja, sabemos que cuando estamos en ese momento y estamos enamorados, queremos hacerlo mejor. Qué mejor hacerlo para el Señor, que Él sí es fiel y Él sí sabe respetar los compromisos. Entonces, es hacer eso, es hacer lo que hizo Josafat, digamos, Josafat es un rey que se dedicó y es de una enseñanza para todos nosotros, pues para mí lo fue, de ese compromiso maravilloso y ese amor grande que debemos tener hacia nuestro Señor Jesucristo, que como decía la pastora, y como lo sabemos, Él ya lo hizo todo por nosotros, sin, digamos,
decir, no, a usted no le hago esto porque usted, no, él no sacó a nadie. Y los que aún no han llegado a su camino, él todavía los espera con más amor y con los brazos abiertos. Entonces, miremos, hermanos, hoy, mm, hoy, ¿qué estamos haciendo para confirmar ese compromiso? ¿Sí? Mm, leyendo la palabra también me encontré con otro rey y ese es el rey Acaz. Entonces, bueno, ese rey sí fue todo lo contrario a Josafat. El rey Acaz hizo todo lo que no le agradaba a Dios, ¿sí? Y vamos a ver de pronto la cara de Dios cuando nosotros no hacemos lo que a él le agrada, ¿sí? Entonces quisiera, pastora, que por favor me ayudaras con Segunda de Crónica 28 del 1 al 3. Entonces, este es el rey Acaz. Acaz también es el rey de Judá. Dice, Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. 3. Ofreció sacrificio en el valle de Ben Hinón y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, ahí vemos cómo acá él no hizo, no hizo lo que era agradable al Señor, ¿sí? Y por eso, si quiere, pastora, miramos el verso 5 por favor. Dice, por todo esto, el Señor su Dios, mira lo que dice este verso, Dios santo. Por todo esto, el Señor su Dios permitió al rey de Harán que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. Entonces, si vemos ahí, Acaz no hizo lo que le agradaba al Señor y por tanto el Señor permitió que él fuera derrotado, que él fuera humillado, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decir, Dios mío, Señor, ¿qué es mejor? Estar al lado del Señor como lo hizo Josafat y gozar de su favor, gozar de su amor, gozar de su bendición, gozar como dice el Salmo 91, morar debajo de sus alas. Él manda siempre ángeles a que nos cuiden o hacer lo que no le agrada al Señor. Y el Señor, ¿cómo nos va a dejar? Humillados. Porque aunque en algún momento de nuestra vida pensemos, no, yo ahorita con todo mi dinero, con todo mi poder, con toda mi posición, con este trabajo tan importante que tengo, yo puedo hacer, yo hago, yo despido personas, yo hago esto, yo hago. Llega el momento en que el Señor nos dice, no, Señor, no es usted, soy yo. Y ahora le tocó a usted, ¿sí? Entonces, no permitamos que de pronto nos pase lo que le pasó al rey Acaz, ¿sí? Mm, eh, hay algo importante y dice Pastora, en el verso 19 de Segunda de Crónicas 28, y esto sí es importantísimo, hermanos. Mire, también debemos de saber de quién nos rodeamos, a quién le recibimos un consejo, porque mire lo que dice el verso. Dice, el Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, el rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Entonces, aquí es cuando nosotros debemos saber cómo, si mire, si como decimos, nosotros que somos malos y los que tienen hijos, eh, no le harían algo malo a sus hijos. Como una mamá a veces le dice a su hijo, oiga, hijo, a mí no me parece que esa sea la niña que va a estar a su lado. Oiga, mamita, ese no es el hombre que le corresponde. ¿Cómo una madre terrenal, imagínese lo que hace el Señor? Por eso no le recibamos consejos a cualquiera. No andemos rodeados de gente que no habla el mismo idioma que nosotros estamos hablando. Si nosotros estamos con el Señor, conectémonos en ese mismo andar, en ese mismo sentir, porque mire que por causa de lo que hizo acá, todo el pueblo de Judá
fue avergonzado, fue humillado. Entonces, que no por nosotros querer agradar al mundo, tenga que el Señor humillarnos, porque para Él es sumamente doloroso, pero Él lo tendrá que hacer en algún momento porque tenemos que reconocer que con el Señor es, la pastora se me adelantó a la prédica, con el Señor es sí o sí, ¿sí? O con el Señor es no o no, ¿sí? El Señor no es medios, el Señor no le gustan los tibios, y bueno, eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, esa también es una invitación a que miremos, a que así pueda ser el hermano, pueda ser el primo, pueda ser el papá, puede ser el esposo. Tenemos que tener oído finito, pero para eso tenemos que hacer lo que hizo Josafat, indagar, 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 indagar sobre qué es lo que debemos hacer y solamente podemos indagar en dónde, en la palabra, que en la palabra nos dice todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, es hacerle la invitación y hacerme yo misma la invitación a que ya es hora de que nos comprometamos con la palabra del Señor, a leerla y a ponerla en práctica, porque así vamos a tener el triunfo seguro, vamos a tener su gloria y su favor para nosotros. Entonces, nada, pues dejarles esa invitación. Mm, también digamos que en ese momento que Acaz se quiso separar de Dios, eh, vemos cómo el Señor, si nos ponemos a leer la palabra, a todos los que de pronto son inquietos en la palabra, vemos que el Señor hasta le decía a Acaz, pídeme, pídeme que te dé señales de lo que debe hacer. Y Acaz no lo quiso hacer. Él se separó completamente del Señor y él prefirió pedirle ayuda al rey de Asiria. Y es, y es tan triste pensar que es lo que nosotros hacemos. Nosotros, en cambio de voltear a mirar los ojos hacia el cielo y pedirle ayuda al Señor, todos los errores que hemos cometido quizás en estos momentos de nuestra vida, cuando volteamos a mirar hacia atrás, es porque le hemos pedido esa ayuda al rey de Asiria, ¿sí? Ayuda a ese esposo que nos traiciona, ayuda a ese amigo que nos hace la jugada, ayuda al que nos presta la plata y nos cobra al 10 y nos quiebra, ayuda al que viene y nos escucha para ir y anular y hacer cosas contrarias para que no nos salgan las cosas bien, ¿sí? Entonces, miremos cómo dice Segunda de Crónicas 28:20, ¿sí? El rey Acaz no le quiso pedir ayuda al Señor y fue y le pidió ayuda al rey de Asiria. Y mire lo que dice. Así que cuando llegó Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Y en este momento, de verdad, yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿cuántos reyes asirias hemos conocido? Pero también es el momento para decirle gracias, Señor, por ese rey de Asiria que vino y nos atacó. Porque si no hubiera sido así, hoy no hubiéramos estado a tus pies, Señor. Y bueno, lo que yo siempre les he dicho, Dios mío, eh, personalmente bendigo la persona que me causó tanto dolor y a causa de ese dolor yo pude llegar a los pies de Cristo porque, Dios mío, es el lugar más seguro que he experimentado en todo el camino de mi vida, ¿sí? En todo el camino de mi vida eh, es el lugar más seguro. Claro está que el camino de mi vida es muy cortico, ¿no? El pastor lo sabe y lo ha dicho muchas veces y ustedes también lo saben. Bueno, también, digamos que hay otro ejemplo de otro rey, que este rey es supremamente maravilloso también, es el rey Ezequías, ¿sí? Eh, él también, cuando él llegó al trono, el anterior rey había cerrado hasta las puertas del templo, ¿sí? Y él se dedicó a abrir las puertas del templo y a reparar todo lo que el otro había dañado. Miremos Segunda de Crónicas 29:3 lo que dice. Segunda de Crónicas 29:3 dice, en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó.
convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Bueno, ahí si seguimos mirando, nos damos cuenta cómo él reparó todo. Él reparó las puertas, él purificó el templo, él quitó los objetos contaminados que había dejado el anterior rey, ¿sí? Como imágenes, bueno, toda esa cantidad de cosas, ¿no? Y en estos momentos es también otra invitación que nos hace el rey Ezequías a que nosotros miremos cuáles son todos esos objetos contaminados que debemos quitar de nuestra vida, todos esos pleitos, todas esas discordias, todos esos odios, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, purifiquémonos, purifiquemos nuestros ojos, sepamos lo que miramos, empecemos nosotros mismos a saber qué nos edifica y qué no, ya, digamos que en estos momentos en los que estamos todos en este camino con el Señor, ya es hora de que nos demos cuenta y de que no pensé, oiga, ¿será que yo veo la novela o no? Oiga, ¿será que yo? No, no, ya es hora de que nosotros hagamos lo que hizo Ezequías, que llegó, se posesionó en su trono, supo qué era lo que tenía que quitar y así lo hizo. Y empezó a reparar todo, a reparar el templo. Eso es lo que tenemos que hacer. Reparemos este templo del Espíritu Santo. Tengamos pensamientos dignos del Señor, miremos lo que al Señor le agrada, tengamos un corazón limpio y dispuesto para Él, dediquémonos a hacer lo que a Él le gusta, ¿sí? Prendamos las lámparas. Dice que Él prendió las lámparas y para prender las lámparas tenemos que tenerlas llenas de aceite y para tener el aceite tenemos que tener la unción del Espíritu Santo y para tener la unción del Espíritu Santo tenemos que estar conectados con su palabra, no hay otra manera de hacerlo, tenemos que estar con el arma más grande que el Señor nos dio y que fue la oración, que es el momento más hermoso que podemos tener en nuestro día a día, que es el momento en el que estamos con Él y le decimos y le contamos y hablamos con Él y Él tiene esa oportunidad de escucharnos y de hablarnos. Y cada vez que vamos como haciendo esto con más frecuencia, vamos afinando todo, nuestro oído, nuestro pensamiento, y el Señor nos va viendo más dispuestos y Él es un Dios lindo, Él sabe y Él dice, este hombre y esta mujer están comprometidos conmigo, eh, yo sí sé que es un compromiso. Yo sí sé que es amar. Yo sí sé que es tratar bien. Yo sí sé que es corresponder un amor. Y Él así lo va a hacer. Él lo va a hacer así porque Él es completamente bueno y Él es eh, maravilloso. Mm. Eh, También tenemos que tener en cuenta que en el momento en que nosotros estemos haciendo todo eso, el rey de Asiria no se va a quedar quieto. Él va a llegar otra vez a intimidarnos, ¿sí? Y si vemos ahí en Segunda de Crónicas todo eso, vemos cómo el rey de Asiria viene a intimidar al pueblo y el pueblo cuando ve que viene el rey de Asiria se siente miedo y dice, se desanima y dice, Dios mío, vamos a volver a sufrir lo mismo, el mismo ataque, porque pues ya lo habían vivido. Pero mire qué ejemplo nos da el rey Ezequías tan lindo. Miremos, pastora, segunda de Crónicas 32:8, y con esto pienso que cierro la prédica, y, pero es sencillamente para llevarlo en el corazón. Segunda de Crónicas 32:8 dice, el rey Ezequías les dice, tranquilos, no tengan miedo. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son sino hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequiel alentaron de gran manera a la gente. Y así les quiero dejar ese ánimo en sus corazones, ¿sí? Sepamos que el que viene a atacarnos no es sino un solo hombre. Solamente es hombre, nosotros estamos con Dios y Dios es todopoderoso, ¿sí? Dios pelea por nosotros mientras nosotros nos quedamos quietos, ya lo sabemos, ¿sí? Ya vimos al pueblo de Israel pasando el mar y con sus pies secos cantaron el himno de victoria al otro lado del mar. Entonces, no nos desanimemos por nada, ¿sí? Cuando venga el rey de Asiria, digámosle, solamente es un hombre. Nosotros estamos con Dios y con Él tenemos la victoria asegurada. Entonces, hermanos, espero que
que esta palabra que les acabo de dar les dé ese ánimo de saber que nosotros estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Nadie. Que si hacemos lo correcto delante del Señor, siempre vamos a gozar de su estima y de su favor. Que Él no nos va a dejar en vergüenza. Él no nos va, nuestra familia. No va a estar desamparada, ni va a faltarles el pan. Entonces, con Él estamos seguros, con Él estamos seguros, con Dios estamos en las perfectas manos. Entonces, sigamos este camino, sigamos unidos en oración, sigamos creciendo en la palabra y bueno, tenemos esos ejemplos para seguir de lo que debemos hacer bien. Eh, Pastora, no sé si me puedas ayudar con lo que te pedí el favor, Gracias, Sandrita. Sandrita, no fue posible donde estoy. ¿no? Pues, yo tengo, ¿será que yo lo puedo hacer? Pero no sé si Nos tocaría bueno, bloquear la grabación. ¿La paro? sí. Listo.